Hola, pandemia sin pánico. El coronavirus no es una sentencia de muerte. Soy el doctor Pedro Castillo, médico humanista e integral de Escuela de Salud España. El coronavirus COVID-19 está llamando a nuestra puerta, pero el miedo no debe correr más rápido que la epidemia, que la enfermedad. Si quieres saber por qué hemos llegado a esta situación de tenerlo tan cerca y qué hemos de hacer para contenerlo, en este vídeo se lo explico. Vamos allá. Punto número 1. El COVID-19 ya es global, planetario. Con los últimos casos en Latinoamérica y África, prácticamente ha llegado ya a los 5 continentes. Punto número 2. Pero no es una sentencia de muerte. De hecho, el COVID-19 es el coronavirus menos mortal de los 3 que han aparecido durante el siglo XXI. El SARS de 2002-2003 mató a 10 de cada 100 personas infectadas. El MERS de Oriente Medio del 2011-12 mató a 40 de cada 100 personas infectadas. El COVID solamente ha matado al 3% de los infectados. Es poco mortal, poco letal. De hecho, en esta pirámide del coronavirus que he obtenido de Caracol Televisión, cadena colombiana, vemos que la gran mayoría son los casos leves, prácticamente sin síntomas o mínimos, y los casos menos leves que están encima, en la pirámide, que simplemente requieren, como una gripe o un resfriado, estar en casa unos días y recuperarse. Con un 2% de muertes en China, donde se han producido el 96% a fecha de hoy prácticamente de todas las infecciones, contagios, con solo un 2% de muertes, eso quiere decir que el 98% de las personas infectadas superan la enfermedad, sobreviven. Y por otra parte, si el 80% de los casos son leves, quiere eso decir que 80 de cada 100 personas infectadas prácticamente no tienen síntomas o estos síntomas son mínimos. Veamos ahora en el punto número 3 cómo se ha dispersado, expandido, propagado por el planeta el virus. El día 25 de febrero iba a empezar la presentación final del vídeo. Tenía ya una cierta preocupación porque veía venir, y así lo titulé, a un paso de la pandemia, que Latinoamérica y África estaban en muy alto riesgo. Y así ocurrió 2 días después, cuando me entero por los medios de que se produce el primer contagio en Latinoamérica, concretamente en Brasil. Una persona que se había desplazado desde Milán, en Italia, donde está el foco más endémico, más intenso de toda Europa, la zona del norte de Italia, se había desplazado a Sao Paulo. Un día después, al día siguiente, el día 28 de febrero, me informo de que aparece el primer caso en lo que es en la África por debajo del desierto del Sahara, subsahariana, en el África negra, por así decirlo, en Nigeria. Se trataba de un profesional italiano que había viajado desde Milán, Italia, a Lagos, la capital de Nigeria. Y hoy, día 29 de febrero, me entero de que ya hay 2 casos en México. Lo mismo, en el caso primero del país azteca, un ciudadano que había viajado
hasta Milán y había regresado con el virus. Punto número 4. Pese a esta extensión planetaria, no deben tener pánico, porque como acabo de decir, es un virus poco letal, poco mortal. De hecho, por ejemplo, el caso número 1 de México es un joven de unos 36 años que evoluciona muy favorablemente con una enfermedad considerada como leve, síntomas parecidos a un catarro y, por lo tanto, el pronóstico es muy positivo, enfermo de muy bajo riesgo. De hecho, los jóvenes prácticamente no mueren con el COVID. Hasta los 50 y tantos años, el porcentaje de muertos no es ni del 1%. En cambio, la cifra sube significativamente a partir de los 80, en que mueren hasta un 14% de los enfermos, por la edad y por las enfermedades crónicas que padecen. Punto número 5. Hemos de aprender de la experiencia. Y analizando, estudiando en profundidad el paciente número 1 de Italia, la cadena de propagación del virus derivada de los contactos que tenía, llevó al gobierno italiano, en la zona endémica del norte de Italia, a una decisión muy drástica, y fue el cierre y la prohibición, o sea, la cuarentena de la zona, la prohibición de entrada y salida, el tránsito de personas, para evitar la propagación por todo el país. Esto es importante de que se tome nota de esta experiencia en el resto del mundo. Punto número 6. Consecuencia de lo anterior, ¿qué es lo que se debe restringir? Pues es obvio, es de sentido común, viajar a aquellas ciudades, aquellas provincias, aquellas zonas, aquellos países en los que hay una endemia, en los que hay una infectación masiva de la población. Es evidente, de sentido común. Por este motivo, por ejemplo, el ministro español de Sanidad nos dijo que no había de momento prohibición de viajar pero desde luego, si no es estrictamente necesario, si no es imprescindible, dijo: españoles, no vayan ustedes a esas zonas de alto riesgo de contagio. Sentido común. Punto número 7 y último de este vídeo. ¿Qué es lo que debe saber? Debe de saber, en primer lugar, los síntomas de sospecha de que pueda tener una infección por el COVID. Son básicamente fiebre, dolor de cabeza, tos, estornudos, dificultad para respirar. Los síntomas básicos. En segundo lugar, debe de saber que el contagio se puede realizar de dos maneras. Una es cuando a una distancia del orden de 1 metro, metro y medio, más allá de 2 metros parece ser que no hay riesgo, uno está expuesto a la tos y el estornudo de un paciente infectado. Si yo no llevo mascarilla de protección, puedo inhalar esas microgotas que proyecta el enfermo. Y el otro mecanismo de contagio es tocar superficies, objetos que estén contaminados con la saliva de un infectado, y con esta mano, si no me lavo y no me desinfecto las manos, tocarme mucosas y por este mecanismo también acabar infectándome por el virus. Por lo tanto, en tercer lugar, y consecuencia de lo anterior, los 4 consejos imprescindibles para nuestro Ministerio de Sanidad de España son, en primer lugar, usar en situaciones de cierto riesgo mascarillas de protección o pañuelos si no tengo una mascarilla. En segundo lugar, el lavado de las manos con alcohol, desinfectante. En tercer lugar, evitar lugares donde haya mucha gente en zonas cerradas. Y en cuarto lugar, por supuesto, acudir al médico si tiene síntomas, los síntomas que he explicado, de sospecha.
Debo de decirles que no se asusten cuando vean esas fotografías en los medios de comunicación del personal sanitario que llevan lo que llamamos equipo EPI, equipo de protección individual, tema que conozco muy bien por mi propia experiencia profesional, consistente en gorro, visera de protección de salpicaduras de saliva, mascarilla, guantes y bata, todo equipo desechable de un solo uso. Termino recordando que solo confíe en los profesionales sanitarios y en las autoridades de salud y, por lo tanto, solo se informe de las fuentes oficiales, como son el Ministerio de Salud de su respectivo país, y de aquellos medios de comunicación que recurren y citen esas fuentes creíbles, esas fuentes oficiales. Bien, eso es todo. Si el vídeo le ha sido útil, dele a me gusta, suscríbase a mi canal Médico del Conocimiento Científico y comparta mis vídeos para difundir la verdad científica. Muchas gracias y que tengan un buen día.